Bienvenidos a este recorrido por la palabra de Dios, versículo a versículo. Soy el pastor Juan Carlos Segovia y juntos vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Prepárate, Biblia en mano, corazón dispuesto y mente abierta porque comenzamos este viaje. La Biblia, versículo a versículo. Vamos a hablar del tabernáculo, de el lugar donde Dios dijo que se iba a manifestar en la tierra. Y es importante esto porque, sinceramente, el hombre está completamente desorientado. Incluso muchos cristianos no saben muy bien diferenciar entre las sombras y la luz, entre el ejemplo y el principio espiritual. Y a veces mezclamos las cosas y convertimos una ley espiritual en una norma, digamos, supersticiosa para que nos vaya bien. Botón de muestra, tener la Biblia abierta, porque si la Biblia se cierra, mi casa es maldita. Eso es fanatismo, eso es superstición, eso es hechicería y no tiene nada que ver con el Evangelio. Así que os voy a compartir la palabra que Dios ha puesto hoy en mi corazón para que podamos aprender un poquito más del Evangelio. Bueno, como veis, el título es Los misterios de Dios. Dios es un ser misterioso, sí, maravillosamente misterioso. Y Él tiene preparado para nosotros el revelarse. Y creo que uno de los motivos por el que Dios creó a la humanidad y por ende a todo el universo es revelarse, mostrarse, dar la bendición de poder ser visible a unas criaturas mucho más pequeñas, inferiores a él, pero dignas y valiosas para el Señor. Por eso es tan importante que nosotros veamos estos misterios y podamos comprenderlos un poquito más, para que tú sepas aplicarlo a tu vida y que cuando leas el Antiguo Testamento no pienses, va, esto es algo para los judíos, para los israelitas, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos en la gracia y por tanto en el Nuevo Testamento. Hermanos, el Antiguo Testamento prepara la gracia, son los fundamentos y Dios dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, Él no ha cambiado, sigue permaneciendo inalterable y sus leyes y sus normas siguen también siendo las mismas. Por eso os voy a mostrar en la palabra las cosas que el Señor nos ha mostrado y cómo Él quiere que nosotros tengamos y prestemos atención a todos estos valores. Muy bien, pues preparados, estamos listos, vamos a ver lo que dice la palabra. El texto está basado en Éxodo 25, capítulo 25, desde el versículo 1 al 22. Y dice así la palabra. En Hebreo 10:1, la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, no su verdadera realidad. Cuando leamos el Antiguo Testamento, cuando leamos la Torá, que es tan trascendental, entendamos que Dios estaba mostrando con cosas físicas, con cosas naturales, verdades espirituales. Dios no ha hecho nada porque sí. Dios no ha preparado algo o ha dictado algo por capricho o circunstancialmente. Todo lo que Él ha dado tiene un propósito, tiene un sentido y tiene un significado. Y lo que vamos a ver en este culto, en esta palabra, es darle sentido a aquellas cosas que permanecen ocultas o que parecen una sombra de las cosas que ahora estamos viviendo y que necesitamos entender para ver cómo es la mente de Dios. Porque dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo y por lo tanto estamos capacitados para comprender los designios, los misterios y las señales que Dios nos ha dado para este tiempo. Y más en un mundo tan caótico, acercándonos al final de los tiempos, es necesario tener claridad sobre todo esto. Así que vamos a ver estas sombras, vamos a ver cuál es la luz, porque ya sabéis que una sombra es la proyección de la luz sobre un objeto. Cuando Dios ilumina algo, o el sol ilumina un objeto, prolonga una sombra. Estos son sombras, pero la luz no es del sol, es de Dios, que se proyecta sobre estas cosas que vamos a ver. ¿Preparado? Pues seguimos adelante. El tabernáculo de reunión.
Esta es la orden que Dios le dio, crear un tabernáculo maravilloso con todo tipo de detalles minuciosos que tenían que ver con el muro de la entrada, el patio o atrio, el lugar santo y sus elementos y el lugar santísimo. Todo un universo, una cosa que parece superficial y primitiva, engloba la realidad y la verdad de Dios, de la iglesia, del futuro, de la relación entre Dios y nosotros. Todo eso está sumergido. Y este tabernáculo se llamaba el tabernáculo de reunión, porque como nos ha dicho la pastora, todo Israel estaba en torno a él, porque allí es donde se manifestaba la presencia de Dios. En ningún otro lugar del mundo, hermanos. Solamente allí, en un pequeño lugar, en un desierto árido donde nadie quería ir, en un lugar inhóspito, allí se congregaba todo Israel en torno al tabernáculo de reunión. Y allí Dios hacía prodigios, Dios hablaba y Dios interactuaba con el pueblo. Como hemos dicho tantas veces, hoy Dios sigue convocando a su pueblo en torno a Él. Ya no en un tabernáculo, sino en la iglesia de Dios. Y a veces no oímos este shofar, este sonido, porque la iglesia o Israel era convocada con el cuerno de carnero, el shofar, que daba un aviso de alerta a que el pueblo dejara lo que estaba haciendo para que se dirigiera en torno a él y escuchar su voz, sus mandamientos y sus ordenanzas. Hoy día, más que nunca, en los finales de los tiempos, donde la mentira acampa a sus anchas, donde el mundo nos engaña y nos traiciona por todas partes, necesitamos afinar nuestros oídos, necesitamos acercarnos al trono de la gracia para escuchar, para recibir el oportuno socorro y para tener esa orientación que el Espíritu nos da. Muy bien, vamos a empezar con el primer misterio, porque hay cuatro misterios de todo el tabernáculo, hay muchísimas cosas que descubrir, pero en esta predicación solamente os quiero dar un anticipo. ¿Por qué? Porque a partir de este viernes comenzamos una explicación de todo el tabernáculo que estáis viendo ahí en pantalla, de cada detalle, de qué significa, de por qué Dios dio, qué significan los números que Dios dio en cada uno de los elementos a construir. Todo tiene su perfil espiritual. Hoy vamos a ver un detalle muy importante y vamos a ver el misterio del atrio o patio. Como veis ahí, hay una especie de varas y columnas con unas telas que separan el exterior del interior. En el interior hay una zona que también es terriza, ¿verdad? Y ese es el patio, el atrio. Cuando se hizo el templo de Salomón y después ya el templo de Herodes, ya la estructura era mucho más sofisticada, mucho más ordenada. Esto era un templo de peregrinos. Un templo que tiene mucho que ver con el desplazamiento por el desierto por el que estuvieron 40 años. Pero el atrio está indicando una verdad, tiene misterio, no es simplemente un patio, sino que está reflejando una verdad. ¿Quieres descubrirlo? Vamos a verlo. Lo que te encuentras allí, el único mueble que hay en ese patio es el altar de incienso. Dice la palabra en Éxodo 27:1 que el altar lo harás de madera de acacia. ¿Por qué se hacía de acacia? Porque era la madera más abundante en el desierto, una madera dura que no se pudría ni se descomponía y que era capaz de soportar las altas temperaturas. Lo recubrirás de bronce, un metal que no es del todo precioso, pero sí que es fuerte, sí que es duradero, sí que es un metal que cubrirá la madera para protegerla y que nunca se estropee. Y dice que en él sacrificará diariamente el becerro de la expiación por el pecado. Ya sabéis, el cordero o el becerro, el animal de turno, se sacrificaba la sangre, se derramaba sobre los cuernos del altar, también se llevaba cada X tiempo al altar de incienso y una vez al año a el arca. De todo ello vamos a hablar ahora.
Pero, ¿qué representa esto? ¿Por qué este sacrificio? Ya sabemos que era una imagen también del sacrificio que Cristo iba a hacer un día por nosotros. No podemos entrar en la presencia de Dios. Si os dais cuenta, el tabernáculo se compone de tres partes, pero cada parte, conforme se va acercando uno al final, se va estrechando. El patio es muy amplio, el lugar santo es más pequeño y el lugar santísimo es muy estrecho. Es un sitio pequeñito para unos pocos. Y allí es donde la presencia de Dios se manifiesta. Pero en este patio, lo primero que tenemos que hacer para poder llegar al lugar santísimo, para llegar al altar o al arca donde la presencia de Dios se manifiesta, es pasar por el altar de incienso, porque ahí se sacrifica el animal y ahí se limpia los pecados, se cubre el pecado del hombre que viene allí, los varones traían a su cordero, su animal, y ahí se sacrificaba. Acordaros que hemos estado hablando de que en el templo había un patio para los hombres. Cuando veían su animal sacrificándose y quemándose allí en este altar del incienso, y esto significaba que alguien estaba pagando en el lugar nuestro por nuestros pecados, por nuestra falta. Evidentemente un cordero no puede limpiar pecados, pero era como que Dios cubría nuestra falta, como dice la palabra, el amor cubre multitud de faltas, porque todavía Cristo no había llegado y por lo tanto había que hacer un ritual que representara a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, a aquella luz verdadera que alumbra a toda persona y venía a este mundo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero que a aquellos que le recibieron Dios les dio el poder y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. A ese Cristo al que nosotros adoramos como nuestro Señor y Salvador es al que se representaba por medio de un carnero quemado allí en ese altar. Ya sabéis que si era holocausto se quemaba completamente en ofrecimiento a Dios, pero si era ofrenda se asaba y una parte era para Dios, la grosura, los órganos internos, se quemaba completamente, la espaldilla era para los levitas y sacerdotes y el resto del animal era para la familia que había venido a celebrar la fiesta y se comía ese animal asado. Y la cuestión es, ¿se complace Dios en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé? ¿Era para Dios suficiente que se matara un animal y se sacrificara en ese fuego? ¿A Dios le satisfacía? Evidentemente no. Era un símbolo. Y no era un símbolo simplemente porque eh, eso iba a funcionar, eso iba a ayudar al pueblo a seguir adelante. No servía para nada. Era algo inútil. Entonces, ¿por qué lo hacía Dios? Por representación. Pero lo que yo quiero llegar a que tú entiendas es, si Dios ha puesto este altar de sacrificio, ¿a quién representa el altar? ¿Por qué es de madera de acacia? ¿Por qué tiene bronce por fuera? ¿Por qué se sacrifica ahí al animal? Y dice Dios, Él no se complace con holocaustos, no se complace con sacrificio, se complace con la obediencia a la voz de Yahvé. Y he aquí el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y por qué hace este giro de tuerca el profeta Samuel? Cuando Saúl, el rey Saúl, ofreció sacrificios por su cuenta sin esperar al profeta, porque era el único que tenía autoridad de parte de Dios para hacer ese sacrificio. ¿Qué es lo que el profeta le estaba diciendo a Saúl y a nosotros? Y es que a Dios lo que le importa por encima de todo es que lo oigamos y que obedezcamos. Nosotros a veces hacemos rituales y sacrificios y creemos que con eso agradamos a Dios. Yo voy al culto. No, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo sirvo. Dios quiere que lo obedezca en todo. Porque si yo obedezco nueve cosas y en una desobedezco, realmente estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿a dónde llegamos o dónde vamos a parar? Que el atrio, que el altar, somos nosotros, es nuestro cuerpo. Dios con el tabernáculo lo que está representando es a la persona. Fijaros lo que dice Primera de Tesalonicenses, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida del Señor. Pues miles de años antes Dios estaba ya revelando esa verdad
a través del tabernáculo de reunión, de ese tabernáculo donde Él se manifestaba. Y la parte superficial, la más amplia, era el cuerpo. Era el lugar donde Jesús sacó a los cambistas y a los que vendían animales, porque ese lugar estaba hecho para orar, para que orara el grueso del pueblo, para que oraran los extranjeros que se habían convertido a la ley de Moisés, para aquellos esclavos que también se habían convertido. El pueblo tenía un lugar para adorar a Dios, donde Dios le permitía orar. Pero fijaros, hermano, este templo o este atrio representa la parte carnal de nosotros. Es la parte más externa, es la parte más superficial. Por eso el altar de bronce no era de oro, era de bronce, un metal inferior. Y es que nuestro cuerpo es la parte de nuestro ser más imperfecta, la que todavía no ha sido perfeccionada en absoluto. Yo cada día soy más viejo, cada día estoy más deteriorado, mi cuerpo no va a mejor, va a peor, cada vez las enfermedades aparecen. Es la parte de mi ser que tiene contacto con el mundo, se ensucia. Por eso delante del altar de incienso hay lo que le llaman el lavacro o el lavatorio. Yo no podía entrar en el lugar santísimo sin lavarme las manos y los pies, porque es lo que tiene contacto con el mundo. Y el cuerpo y la carne, como dice Pablo, es un mal, es un problema. ¿Por qué? Porque no está convertido, no se va a convertir. Es una parte nuestra que aborrece el sacrificio, aborrece el esfuerzo, aborrece obedecer, aborrece todo lo que Dios le pide. Por eso decía el Señor en el huerto de los olivos, velad y orad para que no caigáis en tentación, la tentación de desobedecer a Dios. Porque el espíritu humano siempre está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, es débil. No quiere sufrir, huye del sufrimiento. Y aquí viene otra revelación. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os exhorto, os demando, por la gran misericordia de Dios, a que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Dijo Jesús, ¿alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz era para morir en ella y el cuerpo debe morir cada día en ella. Y debemos sacrificar nuestras pasiones y ofrecerlas en ese altar de bronce para ser cada día crucificado y anulado. Cuanto más alimentemos al hombre interior o a la mujer interior, al espíritu que está dentro, mayor será la fortaleza que nuestra alma tendrá para decirle no al cuerpo y crucificarlo. Y decirle, no, te apetece esto, pero no te lo voy a dar, porque Dios me demanda otra cosa. Ya sabéis que engañoso es el corazón, más que cualquier cosa. Y muchos cristianos se dejan llevar por lo que su corazón siente. Es que mi corazón me dice, pues si tu corazón te dice, ve para el otro lado. Ve para el otro lado, porque tu corazón nunca va a dar en la diana. Va a dar lo que le apetece, lo que desea, lo que le cuadra, lo que le convence, pero nunca la verdad de Cristo. Así que, hermanos, ya tenemos una parte de este misterio revelado. El templo empieza por el tabernáculo de reunión que tiene el patio. El patio es nuestro cuerpo, la parte exterior. Y ahí hay que sacrificarse cada día para que podamos caminar con ligereza y vivir en santidad. Pero antes de entrar en el lugar santo, debíamos de lavarnos los pies y las manos. Por eso es tan importante pedir perdón a Dios y decirle, Señor, examina hoy mi corazón, como decía el rey David, y mira si hay camino de perversidad. Dime qué hay, porque quiero pedir perdón y limpiarme. El que no hace esto y vive la vida, la virulé, aquí no pasa nada. Si peco bien y si no peco también, ese nunca podrá salir del patio, se quedará ahí, no podrá pasar a otro nivel que es el lugar santo. Y vamos a ver el misterio del lugar santo. Esto ya es algo superior, espiritualmente más elevado, mucho más cercano a Dios que el que está en el patio. Hemos visto cómo Noemí y Damián nos dirigían en la alabanza. La alabanza se puede hacer desde el cuerpo y cantar las canciones que ellos han cantado, vitorearla, cantar, incluso aplaudir, pero no pasa de ahí, porque la adoración es otra cosa, es un quebranto interior, es un amor, un fervor por Dios. Y para eso tenemos que entrar en el lugar santo.
Vamos a ver qué es lo que había aquí. Como veis, hay tres elementos. Está el candelabro, que tengo uno a mis espaldas. No sé si alguno se habrá dado cuenta. Representa al Espíritu Santo. Es de oro macizo, ahí no hay madera por ninguna parte. Y la mesa de la proposición, que está a la derecha y que tiene los 12 panes, que representa a Cristo, ¿verdad? Cristo. Y siempre alumbrando el candelabro a Cristo para mostrar. Hermano, lo he dicho siempre, una iglesia que hable solo del Espíritu Santo no es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Escúchame bien, porque hay grupos que se creen más espirituales, pero están viviendo en la carne. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo hablará de Cristo. Porque como aquí indica, la luz va dirigida a la mesa de la proposición, donde están los panes. Cristo es el cuerpo, o sea, es el pan de vida, ¿verdad? Y siempre el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo. Así que cuidado, no nos confundamos. Una iglesia donde se habla mucho del Espíritu Santo, pero nada de Cristo, no es una iglesia espiritual ni una iglesia dirigida por Cristo, es una iglesia apóstata. Cuidado, no nos confundamos. Pero hay un mueble al final del lugar santísimo, del lugar santo, y está al fondo. Vamos a ver cuál es el misterio de este lugar y qué representa. El altar de incienso es el mueble que se encuentra justo al final, al lado del velo. Algunos recordarán el velo porque cuando Cristo muere el velo es rasgado de arriba abajo, como señal de que la muerte de Cristo había roto la barrera que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde el sacerdote no podía entrar para tener una comunión plena con Cristo. Necesitaba estar en el lugar santo y solamente el sumo sacerdote podía acceder a través del velo a ese lugar santísimo. Pero, ¿qué se hacía aquí? Mira lo que le dice el Señor. Harás un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia, igual que el altar del holocausto, el altar de sacrificio. ¿Por qué? Porque representa nuestra humanidad. La madera representa la humanidad nuestra, aunque en el altar del sacrificio estaba revestido de bronce, era un mineral, un material especial, un metal especial. ¿Por qué? Porque aunque nos protege, es resistente, no es tan precioso, es más vulgar, más común. Sin embargo, este altar que tiene madera de acacia está rodeado de oro, es un metal más sublime. ¿Y por qué? Porque el oro representa la gloria de Dios que está en nosotros. Nuestra alma, hermano, es algo muy valioso para Dios. Representa ese brillo, esa gloria. También, ¿por qué está hecha de oro? Porque el oro se puede quemar y no se destruye, sino que se purifica. Nuestra alma está siendo probada. Ya estoy dando un anticipo de lo que es el altar, ¿verdad? Es el alma, representa nuestra alma. Y este altar tiene oro porque ese oro perfeccionado acaba siendo mucho más valioso. Nuestra alma es más valiosa que nuestro cuerpo, pero si te das cuenta, en el mundo de hoy, lo que se valora es el cuerpo, el espejo, la imagen. La gente se peina, se opera, va al gimnasio, no por salud, va por la forma, por la estética, porque su cuerpo es todo lo que tiene, porque es lo que ven sus sentidos naturales. Pero cuando uno tiene sentidos espirituales, empieza a darse cuenta de que el cuerpo se deteriora, de que no hay que afanarse por él, de por mucho que nos pintorreemos, como dice el refrán, mona vestida de seda, mona se queda, la persona que está mayor sigue siendo mayor, se ponga peinado, se ponga peluca, se opere, se pinte, sigue siendo mayor. Lo importante es que nosotros aceptemos la edad que tenemos, aceptemos que este cuerpo se deteriorará y aquí se quedará hasta la venida de Cristo en la resurrección, pero nuestra alma permanecerá para siempre. Y por eso es tan importante que se queme incienso aromático sobre él cada mañana. ¿Y qué representa ese incienso? Mirad, el incienso representa las oraciones de los santos. Por eso no muchos entran en este lugar, porque la mayoría está canturreando en el patio, cantando música en su coche, música cristiana, creyendo que eso lo hace más espiritual. No, yo música del mundo, no, yo música cristiana. Tan carnal es el que escucha música cristiana como el que escucha música del mundo si no le sirve para adorar a Dios.
Si es simplemente para entretenerse, para regalarte los oídos porque te gusta este cantante, esta canción, este ministerio, eso es carnalidad. Y esos están en el patio. Pero los que interceden, los que están en la presencia de Dios, los que prefieren apagar la música para hablar con Él, esto está en otro nivel. Esto está en otra perspectiva delante de Dios. Y representa el cielo. Esto representa el cielo. Y las tres partes del tabernáculo representa cada una de nuestras partes que están relacionadas directamente con la presencia de Dios. Así que dice el salmista, o sea, el rey David, mi oración está aquí como incienso en tu presencia. Cuando se prende el incienso, suelta un humo muy agradable, perfuma todo aquel lugar. Y acordaros, estamos en un sitio donde la higiene era pobre, donde el sudor por el calor era abundante y el olor era terrible, pero el incienso endulzaba el ambiente para que el olor fuera agradable. De hecho, el perfume que nos echamos es como ese incienso. Pero para Dios, el incienso que sale de nosotros no es nuestros perfumes, no es nuestras trivialidades, es la oración que sale de nuestra alma hacia Él. Nuestra oración continua. Por eso hay algunos que están continuamente ofreciendo, como decía, siempre estará encendido el altar de incienso. Orad sin cesar. Ofreced vuestra oración a Dios. Y ese es un problema en muchos de nosotros. No nos acordamos de Dios nada más que cuando nos interesa, cuando tenemos un problema. Pero lo hermoso que es estar en la presencia de Dios constantemente, tener tiempo especial, pero también estar conectado con Dios en el trabajo, cuando hagamos de comer, cuando estemos con los hijos, siempre a Dios en nuestros corazones. Y dice, mi oración está aquí como incienso en tu presencia, mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde, como rendición, Señor, te reconozco y me rindo ante tu presencia. Tú eres Dios y yo soy tu hijo y tu siervo, o mejor dicho, tu hijo sirviente. Maravilloso. Por lo tanto, el altar y el lugar santo corresponde a nuestra alma. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Oración, intercesión, hay una práctica muy común o un experimento muy común. Se convoca a la iglesia para comer y viene un grueso. Se convoca para oración y vienen menos. Se convoca para ayuno y no viene nadie. ¿Por qué? Porque vivimos en el patio del tabernáculo, ahí donde vivimos. En el exterior, ¿estamos en Dios? Sí. ¿Vemos la presencia de Dios? Sí, a lo lejos. Pero sus oraciones, nuestras oraciones son pequeñas, light, y lo único que estamos santificados porque el Cordero, ya no nosotros, murió en nuestro lugar. Así que hermano, empecemos a orar de verdad, con intensidad, dediquemos tiempo de oración. Algunos dicen, yo oro todo el día, sí. Yo también hablo con mi mujer todo el día, pero hay momentos donde no tenemos que hacer nada, nos vamos a cenar y ahí estamos ella y yo charlando. No hay nada más que hacer, comer y charlar. Qué bonito es que tú te pongas con la palabra y hables con él y comas, hables con él y comas y no tengas nada más que hacer. Eso lo anhela Dios. Anhélalo tú también. Bueno, hemos visto el patio y hemos descubierto que el misterio del patio es que representa a nuestra parte superficial, la externa. También nuestra relación superficial con Dios. ¿Estamos en Dios? Sí, pero estamos lejos. El lugar santo hace falta tener otra santidad, más consagración y por supuesto una intimidad mayor con Dios. Y vemos que ese lugar santo representa nuestra alma, que está mucho más ligada a la presencia de Dios que nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa con el lugar santísimo? Que donde se para el velo, ya hemos dicho, después del mueble, que es el altar de incienso, está el velo. ¿Qué hay detrás? Era maravilloso poder entrar y ser el privilegiado de que una vez al año tú podías entrar en la habitación donde la presencia de Dios se manifestaba, porque en el lugar santo tampoco. Algunos se quedan ahí y están todo el día ofreciendo sacrificio en el altar, más que sacrificio, oración. Y está bien, y es correcto, pero no es la plena presencia de Dios. La plena presencia de Dios solo ocurre en el lugar santísimo.
¿Y qué representa el lugar santísimo con respecto a nosotros? Vamos a ver. El arca de la alianza, como hemos visto aquí, ¿verdad? Este es el arca, esto ya es otro nivel. Está hecho de madera de acacia, ¿eh? Dice que harán un arca de madera de acacia y la recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella. De nuevo, la acacia, la humanidad recubierta de oro, la gloria de Dios que se manifiesta en nosotros, porque nuestra alma es valiosa, porque nuestra alma es probada y porque nuestra alma recubre esa humanidad, una alma que tiene destellos de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahí es donde se ve el temperamento de Dios, el carácter de Dios, el amor, la paciencia, la bondad, el gozo, la alegría, la generosidad. Ahí es donde está reflejada en ese oro. Ese arca de la alianza es muy bonita, ¿eh? Aquí la vemos eh, con sus varas y sus querubines, que ahora explicaremos qué significa. Muy bien, aquí, y vuelvo para atrás, aquí, solamente aquí, en ese mueble, encima de los querubines, se manifestaba la Shekinah, la nube de Dios, el fuego de Dios, solamente ahí. No en el lugar santo, no en el patio, no fuera del patio, ahí. Y Dios dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Cómo podemos pensar que Dios posea un mueble? Que el lugar favorito de Dios sea una caja, que es lo que es un arca, de madera de acacia rodeada de oro o si quiere y me apura de diamante. ¿Qué se le ha perdido a Dios en una caja? Y dentro había la vara de Aarón, que era una rama de almendro que floreció milagrosamente, el maná del cielo, que era lo que alimentó a los judíos durante 40 años, y las dos tablas de la ley. Eran todos símbolos, representación de la palabra de Dios, de la comida y el alimento de Dios y de la vida eterna, o de la vida nueva que nace en nosotros. ¿Qué es lo que realmente representa? Hermano, el arca es nuestro espíritu, es donde realmente se manifiesta Dios. Dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando nosotros le decimos a Cristo, te recibo como mi Señor y Salvador, perdona mi falta, entra en mi vida y gobierna a partir de ahora, lo que estamos diciéndoles al Señor es, envía tu espíritu, únete a mí, resucita mi espíritu y uniros. El Espíritu Santo y nuestro espíritu humano están sellados. Ya no son dos. Uno, el que se une al Señor, un solo espíritu. No son dos espíritus, hermanos. La unidad, y esto el Señor hoy y ayer me lo ha revelado un poquito más. La unidad no son dos que se juntan, es dos que se transforman en uno. Por eso la Trinidad es perfecta unidad, porque no son tres, es uno. Sí, pero es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero están tan unidos que forman una sola entidad, Dios, porque el Señor nuestro Dios uno es. Y nos enfocamos en tres. ¿Y a quién le oro? Es que le ores a quien le oras a un solo Dios, a un solo Espíritu. Así que, hermano, este es el misterio. Y en el arca se unía el arca con la presencia de Dios formando un todo. Se sellaba, el fuego de Dios cubría el arca y ya no podías distinguir qué era arca, qué era fuego. Ahora, ¿valen nuestros sacrificios que dices en el altar de bronce? ¿Valen nuestras oraciones? ¿Valen para algo? No. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto nos lleva a la última parte de esta palabra, el misterio del propiciatorio. Propiciatorio es una palabra que no se emplea, pero es la tapadera de la caja, del arca. ¿Y por qué propiciatorio? Porque propicia y ayuda. ¿En qué sentido? Vamos a ver las características de este propiciatorio. Dice, harás un propiciatorio de oro puro. ¿No hay madera? No. Oro puro. Y en los extremos harás dos querubines de oro, con las alas desplegadas, cubriendo el propiciatorio. Lo pondrás encima del arca y allí
allí, solo allí, yo me reuniré contigo. Y aquí esto se pone ya sumamente interesante. ¿Para qué hace falta una tapadera? Si nosotros estamos ya recubiertos de oro, estamos con la tabla de la ley, la palabra de Dios, el pan de vida que es Cristo, tenemos la vida porque el espíritu estaba muerto, pero revivió, ese es el nuevo nacimiento y corresponde a la vara de Aarón que estaba muerta y floreció. ¿Para qué necesitamos una tapadera? Hermano, la tapadera que es de oro representa a Cristo. Cristo, porque dice la palabra en Romanos 3:23, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ni los animales nos salvan, ni los sacrificios nos restauran delante de Dios. Nada nos puede santificar. No hay nada que hagamos que pueda arreglar los errores que cometemos. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es imposible, no podemos estar en la presencia. Por eso hacía falta una tapadera. ¿A quién representa la tapadera? El propiciatorio es Cristo. Por eso no era de madera, era de oro puro. Representa la gloria, la plenitud de Dios. Y era el propiciatorio porque gracias a esa tapadera es que la Shekinah de Dios podía bajar y podía envolvernos a nosotros, porque el propiciatorio propiciaba, favorecía la unión de Dios con nosotros, hermano. No sabemos lo que tenemos. Es un privilegio enorme que ahora yo pueda orar a Dios, no en el patio, no en el lugar santo, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Pero para eso hay que estar santificado, hermano. Y muchos quieren vivir mundanamente y creer que orando están en la presencia. No. Tienes que lavarte, tienes que limpiarte, tienes que vivir una vida donde la carne se crucifica en el altar del holocausto. Cuando tu carne, tu cuerpo está sacrificado en el altar, que tu alma empiece a alabar. Y cuando tu alma empieza a interceder, es que entonces puedes entrar en el lugar santísimo y por la sangre de Cristo, por el propiciatorio, con los querubines adorando a Dios, es que entonces la manifestación de Dios se presenta. Y por eso vuelvo a recordar, Cristo decía, verdaderamente el espíritu humano siempre está dispuesto a obedecer al Espíritu Santo que se hace uno con él. Y ese es el objetivo. Ese es el propósito de este tabernáculo, mostrarnos que el tabernáculo es una representación del hombre, que conlleva y que nos lleva hasta el final, que es la presencia de Dios y que sin Cristo nada podemos hacer. Por eso dice la palabra, separado de mí, nada podéis hacer. Es maravilloso. Y por eso termino con Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé. Hay muchas cosas que no sabemos, que no podemos comprender quizá en la vida eterna, ¿eh? Pero ahora Dios ha revelado para nosotros y para nuestros hijos las reveladas. Hay cosas que Dios quiere transmitirnos, que Dios quiere mostrarnos y lo está haciendo a través de la palabra, a través de los maestros que Dios ha dado. Cuidado con lo que aprendemos, cuidado con los maestros a los que escuchamos, cuidado con las doctrinas que oímos, cuidado con lo que asumimos y aceptamos. No todo el que diga Señor, Señor, irá al reino de los cielos. No todo lo que se predica viene de Dios y es para beneficio. No todo comporta la palabra y la verdad. Necesitamos discernimiento en este tiempo y necesitamos comprender la escritura. Por eso, hermano, estamos estudiando la Biblia versículo a versículo, una serie de libros que estamos leyendo de la Biblia, leyendo versículo a versículo, examinando, exprimiendo cada palabra, cada frase, cada pensamiento de la mente de Dios, traduciéndola a nuestro lenguaje actual para comprender. Es triste ver cómo Dios está haciendo este despliegue de enseñanza, de revelación, y el pueblo de Dios está ausente, ajeno, viviendo en otro mundo, está viviendo en el templo, pero está viviendo en el patio. Son cristianos, sí, pero no están disfrutando ni escuchando la voz de Dios. No escuchan porque, hermano, desde el lugar santo puedes hablar de Dios, pero escuchar a Dios lo puedes escuchar en el lugar santísimo. Desde ahí habla Dios y lo dice a través de su palabra, que por eso en el arca estaba la ley de Dios. Así que, hermano, me gustaría que oráramos en este momento. Porque Dios lo que quiere es llevarte a ese lugar santísimo. Él con la sangre de su Hijo rompió el velo para darnos
libertad para entrar en su presencia. No de cualquier manera. Acordaros que los sumos sacerdotes temblaban en la presencia de Dios y llevaba un cascabel y una cuerda. Si el cascabel dejaba de sonar es que el sacerdote había muerto, el sumo sacerdote, porque no estaba viviendo en santidad en la presencia de Dios. Y dice la palabra que muchos han muerto por tomar la sangre y el cuerpo de Cristo indignamente en la cena del Señor. Han muerto por entrar en el lugar santísimo sin santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hermano, santifícate, conságrate, no tentemos a Dios pensando que podemos vivir de cualquier manera en su presencia. No pensemos que esto es gratis y que no hay nada, no hay problema, como Cristo ya murió, vivamos como queramos. No, hermano, no podemos pisotear la sangre del Cordero. Le costó la vida, un sufrimiento enorme. Tuvo que dejar el cielo para vivir entre nosotros y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante él y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermano, di esto y vive de esta manera, humillado delante de Cristo, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Muy bien, querida iglesia, pues esta ha sido la palabra, este es el culto de hoy. Espero que Dios te haya hablado, te bendigo en el nombre de Jesús y ya sabes que vamos a hablar todos los detalles. Esto ha sido algo genérico que en poco más de 40 minutos he explicado, pero vamos a dedicarle 6 clases a cada detalle. Todos los detalles tienen una revelación espiritual para ti y para mí y Dios quiere que estés atento para ver, escuchar y vivir en el nombre de Jesús.